Mi nombre es Marjorie Calancha y en esta oportunidad les conversaremos un poco referente a la conducta política desde una visión psicosocial. En primer lugar, es necesario definir qué es conducta política. Y cuando hablamos de este concepto, entendemos que la conducta política surge de la interacción dinámica entre los procesos psicológicos de la persona, las estructuras sociales, las dinámicas sociales y las condiciones económicas. Entonces, entendemos que el estudio de la conducta política desde la psicología social implica comprender cómo todos estos procesos antes mencionados moldean las acciones de cada una de las personas en un entorno. Para analizar la conducta política desde la psicología social debemos entender qué hace la persona políticamente, y aquí entendemos la aparición de 4 conductas políticas claves: el voto, la manifestación, la participación y la violencia política. Ahora les vamos a explicar desde el punto de vista de la psicología social. En primer lugar tenemos el voto o sufragio, entendiendo que el voto es la conducta política más institucional, y también comprender que desde la psicología social el voto se estudia más allá de lo político y de lo económico, sino que se entiende que el voto va ligado a los procesos de identidad personal. Para comprender cómo una persona, más allá de lo racional, elige por quién votar, es necesario que hablemos de los sesgos y de las heurísticas. Cuando hablamos de los sesgos, hablamos de los límites en la comprensión de la realidad de acuerdo a mis procesos identitarios. Y cuando hablamos de las heurísticas, hablamos de los atajos mentales que la mente individual debe hacer para tomar decisiones de manera más sencilla, sin que estas decisiones representen sobrepensar o gastar energía de más. Para entender cómo funciona el voto, la Escuela de Michigan ha hablado acerca de lo que es la identificación partidista. Funciona como un anclaje psicológico e identitario. Este anclaje temprano generado por la identificación partidista modula cómo las personas perciben el aspecto político. Entonces, las personas tienden a evaluar la situación del país de manera más favorable si su partido está en el poder. Aquí hablamos entonces de una percepción sesgada endogrupal. Un ejemplo de ellos lo tenemos en la consolidación del voto duro chavista a través de las VC. El elector, en este caso, no vota solamente por el candidato, sino por la preservación del proyecto histórico, el socialismo del siglo XXI. Y ante las dificultades económicas, la identificación partidista opera como un mecanismo de resistencia. El votante interpreta la crisis no solamente como una mala gestión interna, como es posible, sino como el resultado de agresiones externas. Esto es, dando el locus de control externo a cosas externas al país y manteniendo su lealtad electoral en defensa de la soberanía. Otro aspecto interesante para hablar de la conducta política del voto son las heurísticas. Cuando hablamos de heurísticas, estamos hablando realmente acerca de atajos cognitivos. En este caso, ante la sobrecarga de información que hay en el medio, en el aspecto político, los votantes utilizan atajos cognitivos basados, por ejemplo, en la afectividad, es decir, la simpatía que tienen hacia algún candidato. También puede haber heurísticas basadas en la ideología, si es de izquierda o si es de derecha, si es oposición o si es del chavismo. Heurística de disponibilidad, es decir, cuáles son los eventos más recientes, pueden ser económicos y sociales, y en base a eso toman la decisión respecto al voto. Otro aspecto que mueve la conducta política del voto es el sesgo de confirmación. Cuando hablamos del sesgo de confirmación, es que las personas que tienen una identidad política ya preestablecida o una identificación partidista buscan solamente información y consumen solamente información relacionada a su partido, negándose totalmente a ni siquiera visualizar otro tipo de información. Esto pasa, por ejemplo, con los canales, influencers o informaciones de su partido político. Por ejemplo, hay personas que solamente quieren escuchar información oficial dada por el gobierno o por los medios de comunicación del gobierno y se niegan a escuchar cualquier otra opinión. Eso se denomina sesgo de confirmación. Finalmente, vamos a hablar acerca de la evaluación sociotrópica y la evaluación egotrópica y cómo esto afecta
La confianza institucional. Hablamos de evaluación sociotrópica y evaluación egotrópica, estamos hablando directamente del ámbito económico. Y entonces, en lo sociotrópico hablamos de cómo se percibe la economía del país, y lo egotrópico, cómo se percibe la economía personal. Entonces, la economía personal versus la versión de la economía del país son otros factores que afectan directamente a la conducta de voto de las personas. Y finalmente, la confianza en las instituciones. Si no hay confianza en las instituciones, o si hay mucha confianza en las instituciones, cualquier situación que pudiese considerarse favorable o desfavorable va a tener una incidencia en cuál va a ser la conducta de la persona respecto al sufragio o lo que conocemos como voto. Ahora vamos a hablar respecto a otro aspecto que es muy importante, que son las conductas políticas de manifestación o participación. Cuando hablamos de manifestación o participación, hablamos de conductas políticas no convencionales. Son acciones colectivas normativas, es decir, protestas pacíficas, firmas, movilizaciones, y encuentran su principal explicación en tres pilares psicosociales, que son la identidad politizada, que es la transformación de una identidad pasiva en una identidad activa. Entonces, el individuo no actúa en aislamiento, sino como miembro de un grupo que busca cambiar una relación de poder. Por otro lado, está la eficacia colectiva, es la creencia compartida de que el grupo puede cambiar la situación. Eficacia colectiva. La creencia compartida de que el grupo tiene la capacidad operativa de alcanzar objetivos políticos a través de la movilización. Y por último, la injusticia percibida y la emoción, es decir, la indignación y el enojo moral, a diferencia del miedo o la tristeza, actúan como catalizadores motrices que empujan al sujeto de la pasividad a la calle. Los ejemplos vivenciales de participación en nuestro país cobran bastante fuerza luego de la nueva Constitución de 1999 y de leyes como las leyes de los consejos comunales, que empoderan al pueblo y les sirven como aparato institucional para accionar de manera conjunta y obtener los beneficios de sus acciones. Por ejemplo, cuando se organizan los comités de tierra para tomar posesión de tierras baldías, y luego de su acción comunitaria y participativa logran alcanzar el objetivo, se fortalece la participación. Es importante acotar que cuando hablamos de manifestación y participación, la psicología social emerge como punta de lanza en cuanto al conocimiento científico. De allí tenemos estudiosos de nuestro país como Marixa Montero con el sentido de comunidad y el empoderamiento. Tenemos a Paulo Freire con la educación de los oprimidos, y de hecho todo lo que tiene que ver con la rama de la psicología de la liberación, que es latinoamericana, tiene que ver con el estudio de los procesos de manifestación y de participación como conductas políticas en el mundo. Bueno, y dentro del análisis de las conductas políticas clave, no podíamos dejar de mencionar lo que es la violencia política, entendiendo a la violencia política como una acción no convencional disruptiva dentro de este espectro. ¿En qué se fundamenta la violencia política desde la visión de la psicología social? En primer lugar, la privación relativa. Entonces, esta es la brecha percibida entre lo que un grupo cree que legítimamente merece y lo que realmente obtiene en términos económicos o en términos de estatus. Cuando esta brecha es crítica, genera una frustración que se externaliza de forma agresiva. Cuando hablamos de polarización afectiva o ideológica, hablamos de la radicalización de la postura ante el otro, es decir, la persona que políticamente va en otra dirección con mi pensamiento no es un oponente legítimo, sino que es un enemigo. ¿Ok? Entonces ya el otro es mi enemigo. La polarización afectiva trae como consecuencia grandes problemas en la sociedad. Entonces tenemos a madres y padres molestos con los hijos por su postura política, tenemos problemas sociales, personas que no se hablan, personas que no dan crédito al otro por su postura. Entonces puede ser un excelente profesional, pero si tu postura es otro, entonces tú eres un enemigo y todo lo que has hecho en tu vida entonces no tiene validez para mí. Luego hablamos de algo gravísimo, que es la
deshumanización e inframanización. Son procesos psicológicos que despojan al otro de atributos humanos, facilitando o justificando la agresión contra él. De verdad que los procesos de deshumanización en lo que es la conducta política de la violencia son bastante graves, porque entonces no te importa dañar, desprestigiar, incluso asesinar a otras personas, ¿no? Y causa mucha indignación. Nosotros lo vivimos aquí en el estado Lara, en las protestas o guarimbas, donde llegaron incluso a quemar a personas. Entonces, esto es importante destacar que es una conducta de violencia política estudiada desde la parte psicológica, que lleva a la deshumanización del otro. Primero, la radicalización de posturas, el discurso que se maneja de parte y parte, los procesos de polarización y radicalización, que lleva a que las personas entonces totalmente deshumanicen. Uno puede pensar que es algo que ocurre solamente a nivel individual y que está relacionado con problemas psíquicos de la persona que comete la acción, pero desde psicología social sabemos que todos estos procesos vienen dados o catalizados por una serie de factores políticos que van en esa dirección. Entonces, por ejemplo, tenemos en la ley contra el odio y la violencia, que cualquier discurso político que se dé que lleve hacia la violencia política tiene que ser penalizado. Pero ¿cuántas veces no hemos visto a personas de bando y bando usando discursos políticos que llevan la raíz de la deshumanización del otro? Entonces, esas son cuestiones que nosotros como psicólogos sociales estamos llamados a analizar realmente desde el análisis discursivo, desde el análisis de los símbolos, desde la identidad política y todo el daño que pueden estar realizando ciertos discursos y ciertas maneras de hacer política a la población, generando la consecuencia de una violencia política. Por último, hablamos de la violencia estructural, un concepto llevado a la palestra política desde la psicología social de la liberación por Martín Ignacio Baró, que habla de que la violencia no es solamente una cuestión física, sino que también es una cuestión que va desde las estructuras. Las estructuras perpetúan la miseria, las estructuras perpetúan la desigualdad social y por lo tanto la exclusión ideológica constituye una forma de violencia originaria que genera respuestas disruptivas, a menudo catalizadas por el autoritarismo y el populismo. En esta oportunidad desarrollaré el bloque B, modelos sistemáticos integradores, cuyo propósito es explicar cómo la psicología social comprende las conductas políticas. Cuando hablamos de comportamiento político, muchas veces pensamos que las personas actúan únicamente porque existen crisis económicas, desigualdades o desempleo. Sin embargo, la psicología demuestra que estos factores por sí solos no explican por qué algunas personas protestan, otras votan y otras deciden no participar políticamente. Para comprender estas diferencias existen los llamados modelos sistemáticos integradores, que combinan variables sociales, económicas, políticas y psicológicas para explicar precisamente el comportamiento político. En este bloque abordaré dos modelos fundamentales: el modelo CINCA o modelo de identidad social de acción colectiva y el modelo cognitivo de comportamiento electoral. Comenzaré explicando el modelo CINCA, desarrollado por Foreman y Spencer. Este modelo intenta responder una pregunta muy importante: ¿por qué las personas participan en acciones colectivas como marchas, protestas o movimientos sociales y comunitarios? Este modelo sostiene que las personas no solo participan únicamente porque existan problemas económicos o sociales. Antes ocurre un proceso psicológico compuesto por variables. La primera variable, identidad social, constituye el núcleo fundamental de este modelo. Hace referencia al sentido de pertenencia que desarrolla una persona hacia un grupo determinado. Una persona, por ejemplo, puede sentirse identificada como estudiante, trabajador, campesino, como docente o integrante de una comunidad. Cuando esta persona desarrolla una fuerte identidad social, deja de pensar únicamente desde el yo y comienza a pensar desde el nosotros. Es decir,
Los problemas del grupo comienzan a sentirse como problemas propios. Por ello, la identidad social aumenta el compromiso, la solidaridad y la disposición para actuar colectivamente. La segunda variable es la injusticia percibida. Es importante destacar que el modelo no habla únicamente de la justicia objetiva, habla de cómo las personas interpretan una situación. Es decir, un problema social solamente generará movilización cuando la persona lo considere injusto. Voy a dar un ejemplo. Cuando dos personas viven exactamente la misma situación económica, una puede pensar que forma parte de la dificultad normal de una sociedad, mientras que otra considera que esa misma situación es injusta y que debe cambiarse. Esta interpretación es la que genera las emociones, y las emociones son el motor que impulsa la participación política por sí sola. En la tercera variable nos encontramos que aparece la eficiencia colectiva. Este concepto hace referencia a las creencias de un grupo que posee sobre la capacidad de producir cambio. No basta con sentir indignación, es necesario creer que actuar servirá para lograr resultados. Si la persona considera que ninguna acción tendrá efecto, difícilmente participará. En cambio, cuando cree que la unión del grupo puede transformar la realidad, aumentará considerablemente la movilización. La cuarta variable es la indignación moral, que constituye la parte emocional de este modelo. Surge cuando las personas consideran que un grupo está siendo tratado de manera injusta. Las emociones de rabia, enojo y frustración fortalecen la movilización de actuar. Para la psicología social, queda demostrado que muchas decisiones políticas no son completamente racionales. Las emociones desempeñan un papel considerable en cada movimiento colectivo. El resultado de este modelo es que cuando estas variables trabajan conjuntamente, es decir, la identidad social, la injusticia percibida, la eficacia colectiva y la indignación moral, el resultado es una acción colectiva. Esta acción puede expresarse mediante marchas, manifestaciones, huelgas, organizaciones comunitarias y formas de participación política. Por ello, el modelo CINCA explica que la movilización social no depende únicamente de las condiciones económicas, sino de cómo éstas son interpretadas psicológicamente por quienes integran el grupo. Ahora bien, el segundo modelo, el modelo sociocognitivo del comportamiento electoral. Ahora, este tiene una pregunta también bastante interesante que nos lleva a reflexionar. ¿Cómo las personas toman la decisión de votar? Este modelo sostiene que en él sí influye la economía en el comportamiento político, pero no de forma automática. Antes de decidir el voto, las personas procesan psicológicamente toda la información que los perciben. El primer componente de estas variables son el input del entorno. Esto representa toda la información que el individuo recibe. Entre ellos tenemos unos puntos muy importantes que son la desigualdad, la institución y la desconfianza institucional, los medios de comunicación, las redes sociales, el sistema judicial, junto con la oferta política. Todos estos factores proporcionan información que posteriormente será interpretada por cada individuo. Por su parte, la desigualdad económica hace referencia a los distintos grupos sociales y cómo es distribuidos los recursos y las oportunidades. Las personas no reaccionan únicamente frente a una desigualdad real, sino cómo ellos perciben esa desigualdad. Institución y desconfianza. Las instituciones representan el organismo como el Estado, el sistema judicial y los organismos electorales. La confianza institucional corresponde al grado de credibilidad que los ciudadanos depositan en estas instituciones. Cuando esta desconfianza disminuye, también puede modificarse la forma de participación política y las decisiones electorales. Por su parte, los medios de comunicación no solamente informan, también seleccionan qué acontecimientos serán difundidos y cómo serán presentados. Por ello, influyen significativamente en la construcción de la opinión pública política. Por su parte, las redes sociales actúan como la forma de circular la política.
Esta información o estas plataformas facilitan la comunicación y la movilización ciudadana. Sin embargo, también pueden favorecer la desinformación y los contenidos sesgados. El sistema electoral, por su parte, y la oferta política son las reglas mediante las cuales realizamos las opciones de cada ciudadano para ejercer su derecho al voto. Procesamiento de toda esa información no llega directamente a la conducta, sino que antes pasa por el proceso psicológico. Esto depende de varios factores: la identidad política de la persona, la identidad política. La identidad política representa el sentimiento de pertenencia que hace que tengamos diferentes corrientes políticas. Esto influye en la manera en cómo las personas interpretamos los acontecimientos sociales. También entran las creencias ideológicas, corresponde a las ideas que las personas consideran verdaderas, y la ideología sustituye al sistema de organización de valores que se perciben en cómo funciona una sociedad. Estas variables orientan la interpretación que hace que la realidad política emerjan las emociones, como el miedo, la desesperanza, el entusiasmo y el enojo. Influye en cómo vamos a tomar decisiones políticas electorales. Es por ello que se reconoce que el voto posee componentes racionales, pero también emocionales. Información disponible y heurística. En muchas ocasiones las personas no revisamos toda la información, sino que utilizamos la heurística, es decir, atajos mentales para tomar decisiones rápidas. Por ejemplo, confiar en líderes políticos, seguir recomendaciones de un familiar, dejarnos llevar por la imagen de un candidato. La evaluación subjetiva, en otros aspectos importantes, es la forma que tenemos nosotros de decir, por ejemplo, existen dos importantes o dos fundamentales dentro de esto, que es la egotrópica, cuando las personas evalúan principalmente su situación económica para tomar decisiones, o la sociotrópica, es cuando la persona evalúa lo que percibe en la situación general de un país para tomar decisiones del bienestar colectivo. Las investigaciones demuestran que en muchas ocasiones los ciudadanos votan considerando más las situaciones generales de un país que únicamente las condiciones personales. Los procesamientos y motivaciones y los sesgos cognitivos también forman parte de ello. Y finalmente encontramos que las personas no analizan la información de forma completamente neutral. Generalmente buscan información que confirmen sus propias creencias y tiendan a rechazar aquellas que la contradicen. Este fenómeno se reconoce como sesgo de confirmación. Por ello, los ciudadanos pueden observar exactamente la misma noticia y llegar a conclusiones totalmente diferentes. La conclusión que podemos afirmar de los modelos sistemáticos integrados representan o dan grandes aportes para el estudio del comportamiento político desde la psicología social. Estos modelos coinciden en que las condiciones económicas y sociales no determinan automáticamente una conducta política. En realidad, la realidad es más objetiva y la acción existe en procesos psicológicos donde intervienen la identidad social, las creencias, las emociones, la injusticia percibida. Estas variables explican que la participación y la acción colectiva en movimientos sociales es importante, y también es importante la información del entorno en decisiones como votar. Debemos obtener apoyo en determinadas opiniones políticas. En consecuencia, comprender la conducta política requiere analizar tanto el contexto social como los procesos psicológicos mediante el cual el contexto y la acción política de todos los individuos. Matriz de factores e interacciones. Factores económicos, macro. Estas variables estructurales nos muestran cómo el entorno material condiciona la conducta política, empezando describiendo la desigualdad económica. La brecha en la distribución de la riqueza alimenta la polarización y afecta la percepción de justicia de los ciudadanos. Desempleo. La falta de empleo genera una vulnerabilidad material que impacta directamente en el descontento y en el castigo electoral. Inflación. La pérdida del poder adquisitivo actúa como el detonante principal para que la gente critique y evalúe negativamente la gestión del gobierno.
Contexto económico. El escenario general de crisis o bonanza enmarca las expectativas de la población y condiciona su juicio sobre los gobernantes. Instituciones económicas. Son las reglas del juego financiero que generan desconfianza o confianza en la equidad del sistema estatal. Justicia distributiva. Se refiere a cómo se percibe la sociedad, si los recursos y las riquezas se están repartiendo de forma justa. Factores económicos psicológicos. Aquí analizamos cómo la economía objetiva se cruza con lo que siente y percibe el individuo. Iniciando con el optimismo económico, es la actitud positiva de esperar que nuestra situación financiera mejore, lo que suele traducirse en apoyo al statu quo. Expectativas futuras son las proyecciones mentales sobre el porvenir, determinan si toleramos la crisis actual o votamos por un cambio. Movilidad social percibida. La creencia real de que podemos ascender o descender socialmente, clave para mantener la legitimidad de un sistema. Percepción económica subjetiva. Cómo interpretamos individual y grupalmente la economía, lo cual a veces pesa más de los números fríos de la macroeconomía. Privacidad relativa. Tal como indica la imagen, es sentimiento de desventaja al descompararnos con otros grupos, lo que activa la protesta y la radicalización. Justicia distributiva. La valoración subjetiva de si las cargas o beneficios económicos de la sociedad están bien repartidos. Factores psicosociales. En este nivel evaluamos las dinámicas grupales y comunitarias que configuran la acción colectiva. Empezando por la identidad social, el sentido de pertenencia a grupos, partidos o clases que definen nuestra alianza y el clásico, nosotros contra ellos. Sentido de comunidad, el arraigado y la solidaridad local que permiten construir redes de apoyos frente a las adversidades. Capital social, las redes de reciprocidad y confianza cívica que facilitan la cooperación ciudadana y fortalecen la democracia. Confianza institucional, el grado de credibilidad real que le tenemos a los poderes públicos y a las organizaciones del Estado. Cultura política dominante, los valores y normas compartidos sobre el poder, la autoridad y cómo debe actuar un buen ciudadano. Amenaza identitaria, la sensación de que los valores o derechos de nuestro grupo están en riesgo, lo que moviliza una defensa colectiva. Participación comunitaria, el involucramiento activo de las personas en espacios vecinales para resolver problemas públicos. Por último, explicaremos los factores cognitivos afectivos. Cerramos con los mecanismos mentales y emocionales que actúan como filtro de la información política. Procesos cognitivos, nuestra forma de procesar la información. Sesgo de confirmación, la tendencia a buscar sola la información que valida lo que ya creemos, descartando lo que contradice. Heurística de disponibilidad, usar noticias recientes y llamativas que nos vienen fácilmente a la mente para juzgar toda la realidad política. Heurística ideológica, usar atajos mentales o etiquetas partidarias para tomar decisiones rápidas sin profundizar en datos complejos. Razonamiento motivado, un proceso donde nuestras propias metas políticas guían la lógica para llegar a la conclusión que nos conviene. Procesos emocionales, las emociones que mueven la acción. Esperanza, la emoción que nos moviliza hacia visiones de camino positivo y apoyo a nuevos liderazgos. Indignación moral, el enojo profundo ante una injusticia percibida que impulsa la protesta y la acción colectiva. Ansiedad, el estado de alerta ante la incertidumbre que puede hacernos buscar más información o replegarnos. Orgullo colectivo, el sentimiento de dignidad grupal ligado a nuestra identidad nacional o partidaria. Miedo, una emoción defensiva que a menudo instrumentaliza los discursos polarizados que buscan líderes de autoridad firme. Y por último tenemos el enojo, es la reacción directa ante los agraviados que impulsan la confrontación y los castigos a los gobernantes. Este último bloque trata de definir los escenarios, filtros y los canales de las variables transversales, cómo éstas interactúan. Trata de dar explicación a cómo un
mismo estímulo puede producir diferentes reacciones. En este ámbito o en este aspecto se producen los que son las instituciones o los canales formales, que son los que dan esa confianza institucional. Este es el termómetro de legitimidad del sistema. Si los individuos desconfían, obviamente buscarán alternativas de participación. Por otra parte, tenemos lo que sería el gobierno y el parlamento. Son los encargados de la traducción de las demandas sociales en políticas públicas. Por otro aspecto, tenemos el Poder Judicial. Este representa el cumplimiento de la ley y el orden, sosteniendo la seguridad jurídica. Aparte, tenemos el organismo electoral, que son los árbitros que definen las identidades que tienen las representaciones y si el voto es una herramienta útil. Por otro lado, tenemos lo que sería la cultura política. Esta está definida según Arnold y Berban como que es el aprendizaje histórico de la relación con el poder. Esta también tiene subdivisiones. Dentro de esta se encuentra la cultura participativa, que se refiere a los ciudadanos activos con sentido de influencia. Aparte, tenemos lo que sería la cultura parroquial, que son los individuos que concentran su dinámica de poder en sus localidades. Por otro lado, también se tiene la cultura del súbdito. Acá, los ciudadanos adoptan una postura de pasividad y de obediencia ante un sistema que ellos creen como que es inalterable. Por otro lado, tenemos los valores y normas, que son los consensos de una sociedad que definen los límites tolerables. Aparte de esto, tenemos lo que sería la comunicación social y digital. Estos serían como los filtros de la realidad. Tenemos los medios versus las redes. Pasamos de los medios tradicionales a la viralización de afectos sin filtro. Aparte tenemos lo que sería la agenda sexting, que son que los medios no nos dicen qué pensar, pero sí en qué debemos centrar nuestra atención. Aparte tenemos lo que sería la framing, que es la interpretación de cómo se presenta un problema y a quién se culpa. Las cámaras de eco son esos algoritmos que refuerzan los sesgos y amplifican la desinformación. Otro aspecto bastante importante es el contexto comunitario. Este está centrado en la praxis territorial, que es el espacio donde las acciones se vuelven concretas. Esto también tiene subdivisiones. Dentro de esta conseguimos lo que serían las organizaciones y liderazgo. Son las estructuras donde el descontento se organiza o se canaliza. Este se puede convertir en los sindicatos, los líderes comunitarios, entre otros. Por otro lado, tenemos la visión integradora multinivel. En nuestro recurso, trata de explicar el flujo del modelo. Esta sección explica cómo la conducta política no surge de una sola causa, sino de una trayectoria conectada que va desde las estructuras globales hasta la mente del individuo. En este aspecto tenemos el nivel macro, que sería lo estructural, que son las condiciones económicas, políticas e institucionales que reconfiguran o que configuran las oportunidades y restricciones del entorno en el que vivimos. Aparte, tenemos el nivel meso, que sería lo social y comunitario. Esta corresponde a la cultura política, las instituciones, los medios de comunicación y las comunidades, los cuales actúan como escenarios dinámicos y los filtros mediadores. Por último, en este aspecto tendríamos el nivel micro, que sería lo psicológico. Este abarca los procesos cognitivos, los emocionales, los motivacionales y los identitarios, que orientan de manera directa las decisiones y las orientaciones del individuo. Esto tiene como resultado lo que sería la conducta política, que sería el desenlace de todo el proceso materializado en participación electoral, protesta, movilización social o acciones convencionales y no convencionales, todas en constante interacción. Para finalizar, este modelo ecológico integrador permite comprender cómo la conducta política emerge de la interacción dinámica entre factores
macroeconómicos, estructuras institucionales, contextos sociales, procesos psicosociales y cognitivos afectivos individuales y los colectivos.